Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desenterramos y compartimos los relatos más conmovedores y las pasiones que nos hacen sentir vivos. Hoy, tengo una historia para ustedes que estoy segura, les robará el corazón por completo. Prepárense para sumergirse en la historia de amor de Halil Ibrahim y Esla, un relato que trasciende las fronteras y nos recuerda la fuerza inquebrantable de dos almas destinadas a encontrarse. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras narrativas. Queremos que formen parte de esta comunidad vibrante que celebra el poder del amor, la resiliencia del espíritu humano y las historias que nos inspiran a creer en un mundo donde las conexiones profundas son posibles. ¿Alguna vez han sentido esa conexión instantánea, esa chispa que parece desafiar toda lógica y convención, ese reconocimiento mutuo que va más allá de las palabras? Esa es la magia etérea y arrebatadora que envuelve a Halil Ibrahim y Esla. Su historia no es una típica comedia romántica de Hollywood, predecible y pulida hasta la perfección. Es algo mucho más profundo, más terrenal, más desgarradoramente real y, por ende, infinitamente más conmovedor. Nos llega desde las vibrantes y ancestrales tierras de Turquía, un lugar que ya de por sí evoca imágenes de paisajes impresionantes, de mezquitas milenarias bajo un cielo azul intenso, y de tradiciones arraigadas que se transmiten de generación en generación. Pero en esta ocasión, este escenario rico en historia y cultura se convierte en el lienzo perfecto para un amor que, lejos de ser un idilio fácil, se ve obligado a luchar contra viento y marea, contra las convenciones sociales y contra las fuerzas del destino. Halil Ibrahim es, desde el principio, un hombre forjado en la dura realidad de la vida. Sus manos curtidas por el trabajo y su mirada, a menudo seria, reflejan una profunda comprensión de la lucha diaria. Sin embargo, bajo esa apariencia templada, late un corazón noble, rebosante de una lealtad inquebrantable y una integridad que guía cada uno de sus pasos. Es el tipo de hombre que, a pesar de las dificultades, siempre busca hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto es lo más difícil. Esla, por otro lado, es una mujer de carácter indomable, una fuerza de la naturaleza con una determinación que desarma. Anhela un futuro mejor, un futuro que siente que merece, pero que también está, como muchas mujeres en su contexto, atada por las expectativas arraigadas de su familia y las responsabilidades que le han sido impuestas desde joven. Sus caminos, que a primera vista podrían parecer irreconciliables, se cruzan en circunstancias que para el mundo exterior podrían parecer triviales, meros accidentes del destino. Pero para ellos, estos encuentros marcan el inicio de un viaje transformador, un camino que los llevará a explorar las profundidades de sus propios corazones y la verdadera naturaleza del amor. Desde el primer encuentro hay una tensión palpable en el aire, una atracción magnética que ninguno de los dos puede ignorar, una fuerza invisible que los empuja el uno hacia el otro. Sin embargo, su amor no nace en un lecho de rosas, acariciado por la brisa suave de la fortuna. Desde el principio se ve confrontado a obstáculos significativos, barreras que amenazan con separarlos antes de que su conexión pueda siquiera echar raíces sólidas. Existen diferencias sociales que marcan un abismo entre sus mundos, malentendidos nacidos de la falta de comunicación o de la interpretación errónea de las intenciones, presiones familiares que ejercen un peso considerable sobre sus decisiones, y sobre todo, un destino que parece empeñado en ponerles a prueba, en separar sus caminos una y otra vez. La historia se desarrolla con una intensidad que te atrapará desde el primer momento, te envolverá en su drama y te hará partícipe de cada uno de sus latidos. Verán cómo Halil Ibrahim, a pesar de las adversidades que se ciernen sobre él, lucha incansablemente, con una paciencia infinita y una devoción que raya en lo heroico, por ganarse el corazón de Esla. Sus gestos, a menudo silenciosos pero cargados de un significado profundo, hablan de un amor puro y sincero, un amor que no necesita grandes declaraciones para ser sentido. Él la ve tal como es, con sus miedos más profundos, con sus esperanzas más anheladas, con sus fragilidades y sus fortalezas, y la acepta plenamente, la valora en su totalidad. Algo que en el contexto en el que se desenvuelven, no es fácil de encontrar y que para Esla representa una revelación. Por su parte, Esla, inicialmente cautelosa, quizás un poco escéptica debido a las decepciones pasadas o a la crudeza de su realidad, se ve irremediablemente cautivada por la perseverancia, la nobleza y la bondad genuina de Halil Ibrahim. Ella descubre en él no solo un pretendiente, un hombre que la desea, sino un confidente, un alma gemela, un compañero en la soledad de sus luchas y sobre todo, un refugio seguro donde puede ser ella misma sin temor a ser juzgada.
La forma en que sus miradas se cruzan, esos encuentros furtivos llenos de emociones contenidas, los diálogos que a veces están cargados de lo que no se dice pero se siente, las pequeñas concesiones que hacen el uno por el otro a pesar de las dificultades, todo contribuye a construir una narrativa rica y profunda que te hará suspirar, desear con todas tus fuerzas que triunfen y anhelar un amor tan verdadero. No se trata solo de pasión ardiente, sino de una conexión que trasciende lo físico, una comprensión mutua que se va forjando lentamente, capa, a través de las pruebas que la vida les impone, de las tormentas que deben sortear juntos. Lo que hace que esta historia sea tan especial, lo que la eleva por encima de tantas otras, es su absoluta autenticidad. No es una historia perfecta, sus personajes no son dioses ni heroínas sin defectos. Cometen errores, dudan de sí mismos y de sus sentimientos, sufren dolores profundos y se ven abrumados por las circunstancias. Pero es precisamente esa imperfección, esa vulnerabilidad, lo que la hace tan humana, tan cercana, tan fácil de conectar a un nivel visceral. Veremos momentos de profunda alegría y euforia, cuando celebran pequeños triunfos en su arduo camino, pequeñas victorias contra la adversidad. Pero también asistiremos a escenas de dolor, de desesperación, de lágrimas y de noches de insomnio, cuando las circunstancias se tornan brutalmente en su contra, cuando el peso del mundo parece aplastarlos. Las intrigas familiares, las presiones de una comunidad que a menudo juzga con severidad, las decisiones difíciles que deben tomar, cada una cargada de consecuencias, todo suma a la tensión dramática y a la profundidad de sus sentimientos, pintando un cuadro vívido y a menudo desgarrador de su lucha. Imaginen la angustia de tener que ocultar su amor a quienes los rodean, de vivir con el miedo constante de ser descubiertos, de enfrentarse a la desaprobación de quienes, en teoría, deberían amarlos y apoyarlos, de luchar por un futuro juntos cuando parece que todo el mundo, hasta el propio destino, está en su contra. La química entre Halil Ibrahim y Esla es innegable, una fuerza magnética que se transmite de manera brillante a través de sus actuaciones, incluso en los momentos de mayor dificultad. Cada mirada intensa, cada gesto sutil pero cargado de significado, cada palabra pronunciada o a veces retenida, está impregnada de emoción, de verdad, de un realismo que te hará sentir transportado a su mundo. Te encontrarás compartiendo sus alegrías más íntimas y sufriendo sus penas como si fueran propias. Hay escenas que te dejarán sin aliento, momentos de pura tensión que te harán contener la respiración, anticipando el desenlace con el corazón latiendo desbocado. Y otros momentos de ternura, de delicadeza, que te sacarán una sonrisa melancólica y te recordarán la belleza que puede surgir incluso en medio de la adversidad. La historia se construye meticulosamente con un ritmo que permite que el espectador se enamore de los personajes, que invierta emocionalmente en ellos y que se preocupe profundamente por su destino, por su felicidad. Uno de los aspectos más fascinantes de su relato, y lo que lo convierte en una inspiración más allá de la mera trama romántica, es cómo su amor se convierte en una fuerza catalizadora para el cambio. No solo luchan por su propio amor, por su derecho a estar juntos, sino que, de manera indirecta, empiezan a desafiar las normas sociales, las expectativas limitantes y las tradiciones opresivas de su sociedad. La valentía de Halil Ibrahim al defender a Esla y su amor, a menudo contra poderosas fuerzas, y la determinación inquebrantable de Esla de forjar su propio camino, de no ceder ante las presiones, inspiran a otros personajes dentro de la historia y a través de su relato, siembran semillas de cambio en quienes observamos. Es un recordatorio poderoso y esperanzador de que el amor verdadero, en su forma más pura y desinteresada, tiene el poder de superar barreras infranqueables, de sanar heridas profundas y de inspirar transformaciones significativas, tanto a nivel individual como colectivo. Los diálogos, cuando los tienen, son clave para desentrañar la complejidad de sus emociones. Pero a veces el silencio dice más que 1000 palabras. La forma en que se entienden sin necesidad de explicaciones verbales, la complicidad que se establece entre ellos a través de miradas y gestos, es lo que realmente enamora y cautiva. Verán cómo Halil Ibrahim, con su calma imperturbable y su fuerza interior, se convierte en el pilar sobre el que Esla puede apoyarse en sus momentos de debilidad, su roca en medio de la tormenta. Y como Esla, con su inteligencia aguda, su espíritu indomable y su capacidad para ver más allá de las apariencias, inspira a Halil Ibrahim a crecer, a ser un hombre mejor, a cuestionar las limitaciones impuestas. Su amor no es un romance superficial, construido sobre la atracción efímera o la idealización. Es una unión profunda y duradera que se basa en el respeto mutuo, la admiración sincera y un compromiso inquebrantable que se fortalece con cada desafío superado. La narrativa se despliega con una maestría que te mantiene al borde del asiento, sumergido en el torbellino de sus vidas.
Habrá giros inesperados, momentos de profunda duda y desesperanza que te harán temer por su futuro, pero siempre, siempre, la llama de su amor brillará con más fuerza, alimentada por su convicción y su deseo de estar juntos. Es una historia que te recuerda la resiliencia asombrosa del espíritu humano cuando está impulsado por un sentimiento tan poderoso como el amor, y la fuerza transformadora del amor en su forma más pura y desinteresada. No es una historia de fantasía escapista, es una historia de la vida real, con sus altibajos inevitables, sus alegrías fugaces y sus tristezas profundas, pero con la certeza reconfortante de que el amor verdadero, cuando es auténtico, tiene el poder de hacerlo todo soportable y sobre todo, de hacer que todo, absolutamente todo, valga la pena el esfuerzo. En resumen, la historia de Halil Ibrahim y Esla es un viaje emocional intenso y conmovedor que te dejará con una profunda sensación de esperanza renovada y una creencia inquebrantable en el poder transformador del amor. Hemos explorado cómo su amor nació en circunstancias complejas y a menudo adversas, los obstáculos monumentales que tuvieron que superar, la fuerza inquebrantable de su conexión emocional y cómo, a pesar de todo, de las fuerzas que intentaron separarlos, lograron encontrar su camino juntos, forjando un futuro digno de su devoción mutua. Es una historia que demuestra, de manera elocuente y conmovedora, que el amor verdadero no conoce límites, que desafía las convenciones y que la valentía de seguir el corazón, de escuchar la voz del alma, puede llevarnos a los lugares más inesperados y maravillosos de la existencia humana. Espero de corazón que esta historia les haya tocado tan profundamente como a mí, que haya resonado en sus almas y les haya recordado la belleza y la fuerza de las conexiones humanas. Me encantaría saber qué piensan sobre el amor de Halil Ibrahim y Esla. ¿Han vivido alguna experiencia similar, alguna conexión que desafió las probabilidades? ¿Qué aspectos de su relación les parecieron más conmovedores, más inspiradores? Por favor, dejen sus opiniones, sus reflexiones, sus propias historias en la sección de comentarios de abajo. Queremos leer sus pensamientos, crear un espacio de diálogo donde podamos compartir y celebrar estas narrativas que nos unen. Y si esta historia ha resonado con ustedes, si les ha emocionado y les ha hecho sentir algo profundo, les animo de corazón a que le den un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, con todas aquellas personas que creen en el poder del amor y en las historias que inspiran, para que más personas puedan disfrutar de esta hermosa travesía. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras historias que estoy segura, les robarán el corazón una y otra vez. Hasta la próxima aventura narrativa.